Para esta mesa inicial, denominada la experiencia colombiana en la implementación del derecho a la consulta, tenemos invitados a dos representantes de la República de Colombia. Está con nosotros Pablo Rueda Sáiz, director de consulta del Ministerio del Interior de Colombia. Don Pablo Rueda es abogado de la Universidad de los Andes, doctor PhD y magíster en jurisprudencia y política social de la Universidad de California, Berkeley, y se desempeñó como subgerente de promoción y seguimiento y asuntos étnicos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER. Además, está con nosotros también don Humberto Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abogado especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. En la Universidad Autónoma completó su doctorado en Derecho Público, Ciencia Política y Filosofía Jurídica, y fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia hasta septiembre del 2012. Actualmente es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recibimos con un aplauso a nuestros dos panelistas, por favor. Y damos la palabra a don Pablo Rueda. Adelante. Bueno, buenos días. Estoy muy complacido de estar acá en representación del Ministerio del Interior. Y bueno, quisiera, esta presentación que tengo para el día de hoy muestra tres elementos, está dividida como en tres fases, si se quiere. La primera, voy a hablar de lo que constituye o la manera particular como se ha desarrollado el marco normativo de la consulta previa en Colombia, que, como ustedes lo saben, pues ha sido bien distinto ese desarrollo a la manera como se ha desarrollado en otros países de América Latina, porque su desarrollo ha sido principalmente por vía jurisprudencial. Muy brevemente voy a hablar sobre dos elementos en particular sobre este desarrollo, para después detenerme un poco más en lo que son los principales retos que enfrenta la consulta previa en este momento y las medidas que está adoptando el gobierno nacional para hacerle frente a esos retos. Entonces, sí, comenzamos. Es importante tener en cuenta que la consulta previa en Colombia tiene un doble fundamento, digamos, en derecho positivo. Por un lado está el convenio 169 de la OIT, pero adicionalmente también la Corte, digamos, basa el fundamento constitucional de la consulta previa, del derecho a la consulta previa, en una interpretación sistemática de la Constitución. Entonces, lo que ocurre en el caso de la Convenio 169 es que la Corte lo incorpora en una decisión de 1997 al bloque de constitucionalidad y crea un derecho fundamental innominado, que no está en la Constitución, a la consulta previa. Al crear ese derecho innominado, lo que hace la Corte es que lo hace susceptible de protección a través de la acción de tutela, y eso a lo que conlleva es a que hay un aumento del número de acciones de tutela, número de demandas interpuestas por personas, y eso lleva a que haya, digamos, un desarrollo jurisprudencial bastante prolífico de la consulta previa. Es decir, de algún modo, la Corte lo que hace es aumentar la oferta institucional normativa, que a su vez hace que más y más gente interponga demandas, y eso le permite a la Corte desarrollar jurisprudencialmente a través de la acción de tutela, pero también a través de la acción pública de inconstitucionalidad en la consulta previa. Hay tal vez dos elementos o dos aspectos
en relación con los cuales la Corte amplía significativamente este derecho. El primero es, ¿qué es lo que se consulta? ¿Qué es susceptible de consulta dentro del derecho colombiano? Inicialmente, la Corte dice que, digamos, es susceptible de protección constitucional como derecho fundamental únicamente aquellas consultas sobre obras, proyectos y actividades, pero no la adopción de medidas legislativas y administrativas. Entonces, hay una sentencia de 1998 tal vez, en la que la Corte dice que no son susceptibles de consulta una ley que establece las circunscripciones a la Cámara de Representantes y a la Cámara Baja del Congreso de grupos étnicos. Eso no es susceptible de consulta. El artículo 330 de la Constitución únicamente habla la extracción de recursos naturales, por lo tanto esto no hace parte del derecho fundamental a la consulta. Posteriormente, sin embargo, amplía esa protección para incluir también los proyectos de ley y de actos administrativos, y en esa medida, digamos, ya no solamente hacen parte del derecho a la consulta aquellas consultas de obras, proyectos y actividades, sino también la consulta sobre medidas administrativas, proyectos de medidas administrativas y proyectos de medidas legislativas. El otro aspecto sobre el cual la Corte, digamos, amplía la protección en materia de consulta previa es el de la noción de territorio. Y aquí es muy importante ver, digamos, cómo se da esta evolución. Inicialmente la Corte protege única y exclusivamente los territorios que han sido formalmente titulados por el Estado, colectivamente a grupos indígenas y, como lo decía el defensor del pueblo de Colombia ayer, también a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Sin embargo, con posterioridad, la Corte amplía esa protección para incluir no solamente los territorios formalmente titulados, sino aquellos territorios que vienen siendo objeto de posesión por parte de las comunidades indígenas y comunidades negras, pero sobre las cuales no tienen un título formal de propiedad colectiva otorgado por el Estado. Entonces, digamos que de alguna manera eso vuelve más compleja la aplicación del derecho a la consulta previa, en la medida en que es necesario, digamos, de alguna manera tratar de establecer hasta dónde llegan esos territorios. ¿Cuáles son esos territorios? La Corte para ello utiliza el concepto de territorio ancestral, un concepto que es jurídicamente indeterminado, y al ser jurídicamente indeterminado hace que sea un poco más compleja su aplicación. ¿Por qué? Porque territorios ancestrales, la realidad es que pues, todo el país es territorio ancestral. Bogotá es territorio ancestral. Es más, si va uno a mirar, tal vez de los pocos lugares que no son territorio ancestral son los resguardos, porque las comunidades indígenas fueron forzadas, en muchos casos, a establecerse en esos resguardos. Lo mismo las comunidades negras. Entonces, esos no eran territorios, digamos, que ancestralmente ocuparan las comunidades indígenas, sino que fueron forzados, fueron reducidos, era la expresión que se utilizaba en ese entonces, a determinados territorios con el objetivo de que garantizar una producción agrícola que alimentara a los mineros durante la colonia. Entonces, digamos que la noción de territorio ancestral se presta para muchos equívocos en la medida en que, digamos, no hay una correspondencia ni del fenómeno jurídico actual, ni del fenómeno real actual, ni tampoco necesariamente del fenómeno histórico al cual se alude. Sin embargo, pues hablaremos de eso más adelante. Bien, ¿cómo está organizada o cómo está estructurada la consulta previa
en Colombia. Hay una etapa inicial, que es la etapa de preconsulta. ¿Qué se hace en la etapa de preconsulta? Se hacen dos cosas. Primero que todo, se define muy bien qué es lo que se va a consultar. ¿Para qué se reúnen el Estado, los ejecutores del proyecto, en caso que se trate de una obra, proyecto o actividad, y las autoridades de las comunidades indígenas o negras? En esa etapa, otro aspecto que también se tiene en cuenta es que se define la ruta metodológica que se va a utilizar para esa consulta previa. Se acuerda entre las partes cómo van a proceder, cuáles son los tiempos, cuáles son los costos, cuáles son las particularidades que va a tener que tener esa consulta previa específicamente. Después se hace una instalación formal. Una vez definido esto, es una instalación formal de la consulta, etapa que es principalmente formal, digamos simbólica, y después se pasa a la concertación de impactos y medidas de manejo. Y aquí es importante tener en cuenta que se viene presentando un problema bastante grande, en la medida en que muchos ejecutores de los proyectos, so pretexto de decir que las medidas y los impactos tienen que ser identificados en conjunto con las comunidades, se están exonerando de su responsabilidad de identificar esos impactos. Entonces, no, mire, todo es concertado, y delegan gran parte de la responsabilidad por la identificación de los impactos y por el establecimiento de las medidas de manejo en las comunidades, quienes en muchos casos pues no se encuentran en las condiciones para identificar esos impactos, para identificar ni para establecer las medidas de manejo, porque muchos de esos proyectos son proyectos complejos que tienen unas particularidades que solamente las conoce quien va a ejecutar el proyecto. Las comunidades no tienen por qué conocerlo. Entonces, muy bien la concertación de qué es un impacto, qué no es un impacto, cuál es la magnitud del impacto y cuáles son las medidas de manejo más adecuadas, pero eso no puede llevar al extremo de exonerar a las empresas y a las entidades del Estado de identificar ellos mismos de antemano cuáles son esos impactos y las medidas de manejo. Después de esa etapa se establecen unos preacuerdos en relación precisamente con esas medidas de manejo, de mitigación de los impactos sociales, culturales, económicos y ambientales que se deben adoptar. Una vez se establecen los preacuerdos, ya se puede pasar a la fase de protocolización de los mismos, es decir, ya se fijan cuáles son los acuerdos, se establecen y en últimas esos acuerdos pues van a ser obligatorios. El problema con eso es que tal y como están las cosas en Colombia, no hay forma de realmente darle cumplimiento, hacer exigibles esos acuerdos a los que se llega durante la consulta previa. En muchos casos se representa un problema, porque, por ejemplo, si Invías, que es el Instituto de Vías, decide que no va a hacer una carretera que tenía inicialmente proyectada, pero se había comprometido dentro de estos acuerdos con las comunidades a que va a construirles a ellas una pequeña carretera, por otra parte, como parte de los acuerdos dentro de la consulta. Entonces, si no lleva a cabo la carretera grande, pues muy probablemente tampoco va a ser la carretera que les prometió a las comunidades indígenas o a las comunidades negras. Y se ven frustradas las expectativas de las comunidades en relación con la consulta previa. Y eso es un problema porque ahí es donde se quiebra la confianza que tiene que haber entre Estado, los ejecutores del proyecto, sean públicos o privados, y las comunidades indígenas y negras. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante cómo se resuelve parcialmente este problema, pero en digamos, por ahora es importante identificar que ahí hay un problema potencial. Y finalmente, pues se llevan a cabo los seguimientos de los acuerdos
y después se cierra ya la etapa de consulta previa, digamos. Ahora, ¿cuáles son los retos que debe asumir el derecho a la consulta previa en este momento? ¿Y cuáles son los retos, digamos, como más importantes para las comunidades indígenas en este momento? El primer reto es el crecimiento de sectores asociados con la extracción de recursos naturales, particularmente agrícola, minero y de hidrocarburos. El segundo es la necesidad de desarrollo de la infraestructura del país, tanto en lo que tiene que ver con carreteras como en lo que tiene que ver con puertos marítimos y fluviales. Y el tercer reto es el reto, digamos, que ha puesto el ordenamiento territorial que se ha venido proponiendo dentro de los acuerdos de paz, específicamente de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, específicamente en lo que se refiere a las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina son, por ponerlo en términos, digamos, un poco sencillos, una adopción que ha hecho la población campesina de la figura de los resguardos indígenas. Entonces ellos también quieren tener sus propios sistemas de resguardos campesinos que los protejan de los grandes terratenientes, del aumento de los precios de la tierra, en fin, darles toda una forma de ordenamiento, y en esa medida choca, digamos, con en algunos casos con los intereses y con los derechos de las comunidades indígenas y las comunidades negras. Entonces, si queremos. Pero miremos, digamos, un poco cómo ha evolucionado, antes que nada, digamos, la consulta previa en Colombia. Vemos acá cómo en el 2010 teníamos apenas 70 procesos de consulta terminados. Al año siguiente se sube vertiginosamente y tenemos ya 724 procesos de consulta, y un año después tenemos 1440 procesos de consulta, de los cuales 1438 terminaron con un acuerdo y 2 terminaron sin un acuerdo. En lo que lleva del año hasta ahora, 2013, tenemos 108 procesos de consulta. Como vemos, es una expansión, digamos, exponencial del número de consultas previas que se han terminado, digamos, finiquitado en Colombia. Sigamos. Ahora, uno pensaría que, habiendo aumentado tanto el número de consultas previas, también se ha prolongado el tiempo que se demoran. Pero la verdad es que se ha hecho, digamos, como más eficiente el proceso también, y en 2010 una consulta en promedio duraba 24 meses, en 2011 ese tiempo pasó a 12 meses y en 2012 a 6 meses. Y ahora vemos, digamos, cuáles son, ya en términos numéricos, los principales retos de la consulta previa. Acá lo que tenemos desagregado es el número de consultas previas por sector. Entonces tenemos el sector hidrocarburos, y las medidas administrativas son tal vez las que tienen como mayor crecimiento. En 2012 llegamos a tener 528 y 572 consultas previas solamente de esos dos sectores. Sigamos. Acá vemos, esas son las certificaciones que se hacen sobre presencia o no presencia de comunidades indígenas o negras. Vemos también que las certificaciones, que es como se inicia el proceso, tenemos un gran número en el sector minero, 77%, hidrocarburos 21%, ambiental 14%. Este ambiental corresponde precisamente a lo que me refería yo antes, en gran medida, a lo de las zonas de reserva campesina, digamos. Acá tenemos muy similares en 2013.
aquí lo que vemos es que también en la gran mayoría de los casos, a pesar de que el territorio, digamos, formalmente adjudicado a las comunidades indígenas es de alrededor del 30% del territorio nacional, en la mayor parte de estas certificaciones se certifica que no hay presencia de comunidades indígenas o negras. Sigamos. Bien, entonces, ¿cuáles son los retos, digamos, que implica la agroindustria? Primero que todo, en la medida en que se están cambiando los usos del suelo, pues eso implica una restricción o en unos casos una ampliación de los derechos que tienen las comunidades indígenas y negras sobre los usos del suelo, sobre su territorio, y por lo tanto implica también la necesidad de hacer una consulta previa. Pero por el otro lado también implica retos para la soberanía alimentaria de los pueblos, en la medida en que cuando se tienen grandes extensiones de tierra, de monocultivos, pues eso pone, digamos, en riesgo, o tiene un impacto al menos, en relación con las comunidades indígenas y comunidades negras, en relación con su capacidad, digamos, para ser soberanos en términos de su alimentación. Pero también, en el caso de la minería, ha habido una ampliación de lo que se llaman las rondas mineras, es decir, la adjudicación de zonas a empresas mineras en Colombia, que implica un reto bastante grande. Y adicional a esto, tenemos también el auge de los crudos no convencionales, que si quieren podemos hablar un poco más de esto en las preguntas, pero implica unos retos muy grandes en términos de la consulta previa. Aquí vemos también un diálogo entre la comunidad barí y los campesinos que solicitan la zona de reserva campesina del Catatumbo, en el que vemos también que hay unos cambios en el uso del suelo, se limita también la posibilidad de que los resguardos indígenas se amplíen, aparecen nuevas autoridades dentro del territorio que no son indígenas, que pues serían las autoridades de las zonas de reserva campesina, y nuevas formas organizativas también. Ahora, ¿cuáles son las medidas que ha adoptado el gobierno para confrontar este derecho? Acá vemos una reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la que precisamente se adoptaron una serie de medidas, digamos, de protección específicamente relacionadas con los 4 pueblos de la sierra, pero replicables al resto del país. Y si quieres, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer, o qué es lo que está haciendo el gobierno en este momento? Lo primero es que está estableciendo, como el desarrollo de la consulta previa ha sido jurisprudencial, no se tiene claro un íter de cuáles son los deberes específicos de los funcionarios y de las empresas en cada una de las etapas de la consulta previa y en relación con cada una de las actividades de la consulta previa. Entonces están estableciendo unos protocolos internos del ministerio, tratando de establecer los deberes específicos en cada actividad, y también creando indicadores para evaluar la gestión del ministerio en relación con la protección o la garantía de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y negras en relación con cada una de esas actividades. ¿Qué tanto cumplimos? ¿En qué medida cumplimos? Eso es de lo que se trata. Pero además una documentación de esos procesos y una evaluación de los funcionarios que llevan las consultas para verificar que efectivamente estén cumpliendo con su función. Bien, pero adicionalmente, uno de los acuerdos a los que llegó el presidente en esta reunión, que estábamos viendo en la fotografía anterior, fue el de crear unos protocolos, es decir, se quiere, acuerdos en torno a la manera como se va a llevar a cabo la consulta previa con cada uno de los pueblos indígenas de Colombia. Esto, pues por supuesto, es bastante complejo, es
un esfuerzo muy grande del gobierno nacional, porque pues hay 82 pueblos indígenas reconocidos en Colombia y otros 20 que están solicitando su reconocimiento. Entonces esto implica un esfuerzo bastante grande, pero dado que las organizaciones indígenas y las organizaciones de comunidades negras están en contra de la creación de una ley de consulta previa, porque no ven las garantías suficientes en el Congreso de la República, pues entonces de lo que se trata es de tener reglas claras para las comunidades, para el gobierno y para las empresas, pues entonces establecen unos protocolos aplicables en relación con cada uno de sus pueblos. Pero bueno, resulta que la consulta previa nunca ocurre en el vacío. Es decir, el Estado llega a sus territorios generalmente marginados de la geografía nacional y se enfrenta o se encuentra con que las comunidades indígenas tienen una cantidad de necesidades básicas insatisfechas. En muchos casos, la queja de los empresarios es que las comunidades empiezan a hablar de esas necesidades y no hablan de la consulta previa. Lo que les interesa es otra cosa, y es perfectamente legítimo que ello ocurra. Pero entonces, ¿cuál debe ser el papel del Estado en estos casos? Lo que Colombia está implementando en este momento es identificando de manera preliminar cuáles son esas necesidades de cada pueblo y articulándose con otros sectores del Estado para llevarlos a la fase de preconsulta y que se establezca unos canales de comunicación entre las comunidades y esos sectores del Estado para que ya lleven a cabo todo este proceso, digamos, de diálogo o de quejas, que se llama las tratativas, digamos, que tienen las comunidades indígenas, y que eso se lleve a cabo de manera paralela a la consulta, de tal modo que las consultas puedan seguir, que no se, digamos, enreden unos y otros en una discusión que poco tiene que ver con el proceso de consulta, sino que se permita que se pueda seguir adelante y a su vez que las comunidades indígenas pues vean satisfechas esas necesidades básicas que ellos tienen. Agradeceríamos ir concluyendo, señor. Sí, ya. Bien, también se están haciendo una serie de reformas en relación con la presencia de las comunidades y la identificación de las áreas donde ellas viven. Como dije, no todas hay comunidades en Colombia que no viven dentro de resguardos titulados por el Estado, sino que viven por fuera de ellos. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Lo que ha pasado hasta ahora es simplemente que se identifica dónde viven, pero la noción de territorio es mucho más amplia que simplemente el lugar de habitación de las comunidades. Hay que identificar también dónde cazan, dónde pescan, dónde tienen sus cultivos, dónde llevan a cabo sus actividades, digamos, espirituales. Precisamente para eso, de lo que se trata es de volver un poco más sofisticado el proceso previo a la consulta, en el cual se identifican los territorios de las comunidades y hacer un levantamiento topográfico con base en la apropiación social y cultural que tienen los pueblos de su territorio, y no simplemente marcar unos puntos en un GPS que indican dónde están las casas donde ellos viven. Y bien, también se está fortaleciendo la evaluación, la manera como se evalúan los impactos. Muchas veces lo que se hacía era simplemente que se establecía si había lugar o no la consulta previa, dependiendo de si había un traslape meramente cartográfico entre la zona de impacto del proyecto definida por la empresa y el territorio titulado. Pero es perfectamente posible que un proyecto tenga impactos más allá del territorio definido. El caso típico es el de vertimiento sobre un río que queda por fuera de un resguardo, pero que río abajo llega al resguardo y tiene un impacto directo sobre el resguardo.
¿qué pasa en esos casos? ¿Se puede decir que como no hay un traslape, no hay lugar al derecho a la consulta previa? Pues no. De lo que se trata es precisamente garantizar frente a esos impactos, y en la medida en que se identifique que hay un impacto, ojo, no a partir del mapa, sino a partir del análisis de los proyectos específicos que se están llevando a cabo. En esos casos es cuando se identifica si debe haber, a partir de esos criterios, es que se debe identificar si hay lugar a la consulta o no. Y finalmente, el problema del cumplimiento de los acuerdos a los que se llega con las empresas. Aquí, digamos, no hay una solución que resuelva todos los problemas, pero en algunos casos lo que se debe hacer es establecer de antemano la contingencia de que puede que el proyecto no se lleve a cabo. ¿Y qué pasa cuando el proyecto no se lleva a cabo? Hay que establecer, digamos, unos acuerdos en aquellos casos o situaciones en los cuales el proyecto no se va a llevar a cabo. Pero adicionalmente, habría lugar también a establecer unas pólizas de garantía para el cumplimiento, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos a los que lleguen las empresas, de tal manera que si las empresas no cumplen, se hace efectiva la garantía y las comunidades no quedan, digamos, no ven frustradas sus expectativas en relación con la consulta previa, con los acuerdos de la consulta previa. Finalmente, otro aspecto fundamental que hay que desarrollar es el de atar esos acuerdos al proceso de licenciamiento ambiental, que en el caso de Colombia es posterior y va ligado a la consulta previa. De esa manera se lograría garantizar que si las empresas o las entidades del Estado no cumplen los acuerdos, pues simplemente no hay proyecto porque no hay licenciamiento. Bueno, eso es básicamente. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la mesa. El señor Humberto Sierra, por favor. Bueno, muy bien. Muy buenos días. Sí. Van a colocar el cable al proyector, pero quiero iniciar saludando y agradeciendo la amable invitación que me realizó el señor defensor del pueblo del Perú, el doctor Eduardo Vega Luna, así como las atenciones y a la gestión que ha realizado la FIO y por supuesto la GIZ para que yo esté presente en este evento. Digamos que me corresponde una intervención en la cual voy a hacer un panorama de algunos aspectos descriptivos y otros aspectos, digámoslo así, analíticos de la problemática de la consulta previa en el ordenamiento colombiano. Para estos efectos, digamos que creo que es necesario iniciar con una reflexión inicial que nos permite entender, es lo que uno siempre enseña en primer año de Derecho y no por eso puede dejar de hacerse en cualquier evento donde se trate de analizar realidades jurídicas, pero que al mismo tiempo tienen otras dimensiones y que son muy complejas. Toda figura jurídica, todo tema, los abogados, para tratar de hacerlo de una manera completa, tenemos que tomar conciencia de que una realidad jurídica solamente se puede entender de una manera cabal, completa, si se analizan en todas sus perspectivas. La teoría tridimensional del derecho siempre nos dice que una figura, en este caso los derechos de los indígenas, para poder ser comprendidas a cabalidad, es mi hijo, que está ahí. Ahora se volvió un problema técnico. No, está del otro lado. Aquí está. Bien, vamos a ver cómo hacemos. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ahora hacemos una cosa que es esta. Y ahora sí, perfecto. Muy bien, entonces, la intervención va a tener esos dos aspectos, elementos descriptivos y elementos analíticos de la figura de la consulta previa en el ordenamiento colombiano.
Decíamos que para poder entender a cabalidad una figura hay que entenderla esencialmente con las tres dimensiones que permiten comprender a cabalidad cualquier figura jurídica, que aquí lo hemos visto en las distintas conferencias que se han hablado, que se han expresado sobre ese punto. Una primera es la perspectiva filosófica. Toda institución es necesario analizarla haciéndonos las preguntas centrales, esenciales. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la razón de ser? Hay que ponerle énfasis en los fines últimos, en la argumentación. La otra perspectiva es la perspectiva sociológica. ¿Cuál es la relación que tiene la norma jurídica o las instituciones jurídicas con la realidad? El problema de la eficacia, ¿se cumple, no se cumple? ¿Para qué se está dando? Esa es una perspectiva sociológico-política que también es necesaria para comprender cualquier institución. Y una tercera es la perspectiva normativa. La perspectiva normativa, que es en donde normalmente nos centramos quienes nos dedicamos al derecho. Pero en todo caso, para poder comprender a cabalidad, y nosotros, si queremos ser juristas, tenemos que intentar hacer una aproximación a este tipo de realidades desde esas distintas perspectivas para tener una visión integral de la realidad. Eso, digamos, nos llama la atención y nos alerta del hecho de que va a ser imposible que desde una sola de esas perspectivas podamos apreciar a cabalidad todas las implicaciones y complejidades que tiene una figura como la de la consulta previa de las comunidades indígenas. Muy bien. Para ubicar en contexto de qué hablamos cuando hablamos de consulta previa, estamos hablando de un derecho dentro de una miríada o dentro de un conjunto de derechos que hacen relación a todos los titulares que son las comunidades indígenas. Cuando en el ordenamiento colombiano se habla de la consulta previa, es uno más entre distintos derechos que están regulados en la Constitución y que se les reconoce a nuestro ordenamiento. Como pueden apreciar, es uno más. Hay derechos en materia de lingüística del idioma, en materia de régimen de propiedad colectiva, como aquí se ha mencionado. Hay un tema que es muy importante, que es el tema de la etnoeducación, que cada vez está teniendo más complejidades en nuestro ordenamiento. El tema de la jurisdicción especial indígena, cómo funcionan orgánicamente la administración de justicia, la elaboración de normas, la creación de autoridades, en fin, esa es toda una problemática también. Y por supuesto los temas religiosos, los contrastes y los conflictos que se presentan entre las distintas religiones, y particularmente quienes ejercen una actividad más evangelizadora frente a la cultura y en la protección de la identidad indígena. También está el tema de si pueden establecerse como unas entidades territoriales autónomas, como una especie de provincias especiales para las comunidades indígenas. Esa es toda una problemática de organización territorial del Estado que también se da en nuestro país y que también se le reconoce constitucionalmente. La capacidad de autogobierno, ¿qué significa? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo compatibilizar esa capacidad de autogobierno con los principios generales de la Constitución? También existen otros derechos que son los denominados derechos de representación política, y particularmente apuntan a el reconocimiento constitucional y la posibilidad legal de que tengan representantes en el Congreso. En nuestro país hay unos representantes fijos en el Senado, solamente representando a las comunidades indígenas, y otros que pueden existir en la Cámara de Representantes. Y finalmente también hay una lógica de derechos, que son los derechos de participación política, derechos políticos. Dentro de esos tenemos la obligación de contar con ellos en la delimitación de sus territorios. En segundo lugar, todo lo relativo, y esto es muy importante, hay una norma constitucional expresa, todas las decisiones respecto a la protección de recursos naturales en los territorios indígenas deben participar, se debe propiciar la participación de los representantes de las comunidades indígenas. Esto al margen de la consulta previa. Y finalmente el tema de la consulta previa. La consulta previa de todos los actos normativos, actos, obras o actividades que los puedan afectar directamente. Entonces digamos que en ese contexto no es el principal, no es el único, parece a veces que uno se desenfoca, pero es un elemento más en una gran cantidad de derechos y de régimen jurídico que se aplica a las comunidades indígenas. Bien, dentro de esa mirada descriptiva que estamos haciendo en este momento, hagamos referencia a algunos aspectos que ya han sido mencionados de alguna manera en la intervención anterior. En primer lugar, el tema de los fundamentos constitucionales. En el tema de los fundamentos constitucionales, digamos que, ¿qué podemos decir? Uno, en Colombia los derechos de los indígenas están en la Constitución, y en la consulta previa, en virtud de la figura del bloque de la constitucionalidad, es parte de la Constitución.
Por lo tanto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Convención Americana de Derechos, se hacen parte de la Constitución y no hay ninguna dificultad en el sentido de cuál es el régimen jurídico para aplicar la consulta previa en nuestro ordenamiento. Es Constitución, digamos, que eso facilita mucho. El hecho de que sea un derecho establecido en la Constitución significa que es un derecho constitucional fundamental que tiene eficacia jurídica directa. Eso es importante, lo de la eficacia jurídica directa, porque la eficacia jurídica directa significa que tiene que ser reconocido aunque no haya ley que lo desarrolle. Entonces, los jueces tienen que hacerlo cumplir. De hecho, esa es una de las características más importantes de la consulta previa. Ha sido esencialmente construido, configurado. ¿En qué consiste? Se ha hecho a través de sentencias judiciales. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental que tiene eficacia jurídica directa. El hecho de que esté en la Constitución significa que es parámetro de validez. Se utiliza toda norma, todo acto normativo que vaya en contra de la consulta previa puede ser declarado inválido. Y ahora vamos a ver un poquito en detalle, bueno, en detalle nos vamos a anunciar cómo afecta esto, cómo se pronuncia, expresa esto. Además de esto, el hecho de que esté en la Constitución permite que pueda ser no solamente defendido por los jueces en cualquier tipo de proceso, sino a través del amparo, a través de la acción de tutela. Y la acción de tutela en Colombia es una acción de tutela muy particular, porque son 10 días desde el momento en que se presenta la demanda hasta el momento en que tiene que producirse la sentencia, y todos los jueces de la República pueden decidir una sentencia de tutela. Con lo cual, digamos, no es simplemente un problema de que lo que diga la Corte Constitucional, es que todos los jueces, en todo el país, quien se ve involucrado en la protección de un derecho. También esa complejidad es muy importante. ¿Quiénes son los sujetos titulares del derecho a la consulta previa? Ya aquí se ha mencionado. En primer lugar, en Colombia esta figura de la consulta previa se aplica esencialmente para las comunidades indígenas, pero también, y aquí nos genera una complejidad adicional a lo que sucede en otros países, todas las comunidades afrocolombianas también se les protege mediante la consulta previa. ¿Qué es comunidad afrocolombiana? Toda una complejidad que no lo vamos a agotar, merecería una intervención particular, pero también, además de las comunidades afrocolombianas, que pueden significar un porcentaje muchísimo mayor de la población en Colombia, la población indígena está en un 3.5, 3.6 de la población total. En el caso de la comunidad afrocolombiana, pues puede estar entre los 7 o 15% de la población, dependiendo de las estadísticas, con lo cual eso nos genera una mayor dificultad. Pero bien, y en tercer lugar también las comunidades rom o gitanas también hacen parte, pueden tener este derecho en algún momento dado. ¿Qué es lo que se tiene que consultar en nuestro país? Eso también es importante tenerlo presente. En Colombia se consultan las reformas constitucionales. Una reforma constitucional que afecte a una comunidad indígena tiene que ser objeto de una consulta previa. Hubo un caso en el cual una norma constitucional que establecía el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los representantes indígenas, de las personas que representan a las comunidades indígenas en el Senado, en la Cámara de Representantes, tenían unos requisitos. Esos requisitos no fueron consultados con las comunidades indígenas y la reforma constitucional fue declarada inconstitucional por ese requisito de la consulta previa. También los tratados internacionales, porque es que hoy en día, y eso sí clave, hoy en día la mayor parte de las normas jurídicas, las principales regulaciones jurídicas se están dando a nivel internacional. Cuando el Estado decide aprobar un tratado internacional, lo que está haciendo es incorporando una serie de reglas al ordenamiento interno. Y el hecho de que sea tratado internacional no puede ser excluido de la necesidad de que se les consulte en la eventual afectación que pueda darse en una determinada norma. También está, ahora, en materia de tratados internacionales, la consulta previa no supone que el presidente antes de hacer el tratado tiene que consultarle a la comunidad. El presidente firma de manera autónoma, pero ese tratado, una vez aprobado, antes de ser enviado al Congreso, tiene que ser objeto de consulta, digamos, es objeto de una racionalidad en la aplicación. El otro tema es el tema de los actos administrativos. El tema de los actos administrativos, los actos de la administración, los contratos y las obras que se realizan por parte de decisiones administrativas. Digamos que allí, sobre ese particular, se presenta una peculiaridad muy común, y es que se hace la obra y después de que se hace la obra que se dan cuenta de que no se ha hecho la consulta, o se exige que se haga la consulta. En ese caso, los jueces normalmente o suspenden la obra y obligan a que se haga la consulta,
o cuando ya es imposible, porque ya se concluyó, porque ya es imposible realizar la consulta, es una obra que no tiene la posibilidad de suspenderse, se han ordenado en algunas ocasiones pagar indemnizaciones. La regla general es que tiene que hacerse de carácter previo, pero en eventos especiales se pueden dar estas excepciones en materia de decisión. Hay una gran discusión en el país en este momento sobre si la consulta previa debe también realizarse para la elaboración de políticas públicas de carácter general del país. Los órganos de planeación del Estado realizan unos documentos que son las directrices de cómo va a funcionar el Estado en una determinada área, en materia de comercio exterior, en materia de tratamiento de los indígenas, en materia de elaboración de puertos. Hay una serie de medidas de planeación general que en nuestro país se llaman COMPES. La pregunta es, ¿esos COMPES también tienen que ser objeto de consulta previa? Al parecer hay también una tendencia en ese sentido. Mira, se me va a acabar la... Bueno, no importa. Y también hay una gran discusión sobre el tema de las sentencias. Si las sentencias judiciales en algunos casos deberían ser objeto de consulta. Hasta allá todavía no hemos llegado, pero eventualmente puedan darse esas circunstancias. En materia de los requisitos de la consulta previa, hay un elemento muy importante y son varios. La consulta tiene que ser previa, debe haber afectación directa de la comunidad indígena para que pueda realizarse. Esos dos aspectos, que la consulta debe ser previa y que tiene que haber una afectación directa, nos generan esencialmente en el ordenamiento colombiano se han generado las siguientes inquietudes. En primer lugar, cuando se dice consulta previa, y esto es interesante, esencialmente es la consulta que se debe realizar antes de realizar la obra, la actividad que puede afectar a la comunidad. Pero eso no supone que en algunas ocasiones, por la naturaleza de la obra o de la actividad, es necesario que se realice también durante la ejecución de la obra, incluso en la etapa conclusiva de la obra. Entonces, la consulta previa es un diálogo que no supone, no quita la posibilidad de que en algunos proyectos, que en muchas ocasiones empiezan de una manera y terminan de otra, como son muy comunes en las actividades de construcción, pues requieran una constante, una frecuencia, digamos un monitoreo, con el propósito de que siempre que se haga una alteración que pueda afectar a los intereses, que no haya sido previsto originalmente, pueda ser constantemente monitoreada. Esto nos plantea un problema, y es la vigencia de la consulta previa en el tiempo. La pregunta es, en nuestros países, a partir del 91, es que está vigente Colombia, a partir del 91 se puede hablar de la consulta previa. Pero, ¿y qué pasa con los actos que afectan a las comunidades indígenas que se originaron antes de la entrada en vigencia de la convención de la OIT y de la aplicación por parte de nuestro ordenamiento jurídico? ¿Qué sucede allí? También puede exigirse que se realice un proceso de consulta previa para obras o para actividades que tuvieron origen antes de la entrada en vigencia del convenio. Al parecer, esa es una gran discusión jurídica que se está dando en este momento, y el fundamento es que la consulta previa puede suponer que se realicen consultas durante la ejecución de las obras, con lo cual eso también nos genera una particular interés. El otro tema es el tema de la afectación directa, también una gran discusión. La consulta previa solo se debe realizar a aquellos asuntos, a aquellas normas que tengan una afectación directa a la comunidad. ¿Y qué significa afectación directa? La gran pregunta que ahí tenemos que hacernos. ¿Será que toda afectación a la comunidad debe ser objeto de consulta? Pregunta. Otra pregunta, ¿será que solo cuando se trata de una afectación negativa es que se tiene que hacer la consulta? ¿Y qué pasa si se trata de una norma que es para beneficio de la comunidad y que exigirla o someterla a consulta previa lo que haría sería dilatarla en el tiempo y impediría que tenga efectos benéficos para la comunidad? Son todos problemas que se han dado recurrentemente, y la tesis jurisprudencial ha sido esencialmente la de que todos los temas tengan que ser incluidos. Bien, y concluyamos, o vayamos concluyendo, ya me queda poco tiempo y me están haciendo ojitos. Digamos, en materia de la consulta previa en el ordenamiento colombiano podemos hacer las siguientes reflexiones finales. La primera, como ya se nos decía, es un derecho que ha sido esencialmente construido desde la perspectiva jurisprudencial por los jueces, a través de la jurisprudencia, no a través de la legislación. Segundo, digamos, nos está generando una serie de riesgos de primer orden. Los riesgos esencialmente se están dando por una razón.
Las comunidades indígenas en nuestro país durante una primera etapa, cuando aparece el derecho, han tenido una actitud que podría ser calificada como de negación. No nos negamos a que se realicen las obras, nos oponemos, digamos, porque esa oposición le generaba réditos o le ha generado réditos en el sentido de mayor respeto, la necesidad de lograr un consenso. Entonces hay una actitud esencialmente negativa en ese sentido. Luego, la Corte Constitucional sacó alguna sentencia donde dijo, como ustedes no se nieguen a hacer la consulta, se entiende realizada. Y entonces ahora dicen, bueno, está bien, vamos a hacerla. Pero hay una gran discusión, que no soy el más autorizado para expresarlo, pero el problema es que los indígenas dicen, y con mucho sentido, es que el manejo del tiempo indígena no puede ser el mismo del manejo del tiempo occidental. El proceso para comprender, para integrar, para entender, no puede ser que ustedes quieran en 3 o 4 días, no es simplemente decirle. Nosotros tenemos unos sistemas, unas lógicas de decisión. En últimas, esto ha supuesto críticas por algunos sectores de que las consultas previas han supuesto una disminución en el tiempo de la eficacia para realizar ciertas actividades. El asunto aquí está, y el riesgo que, digamos, que nosotros nos planteamos en este momento y que es un elemento de juicio, es que en Colombia eventualmente podríamos llegar, como no se aplique de una manera sensata la figura de la consulta previa, a unos riesgos que son el de que nos quedemos sin los impuestos, nos quedemos con las ventajas de los proyectos que se están realizando y al mismo tiempo en la negativa suponga una explosión de la minería ilegal, de las actividades ilegales que igualmente generan una deforestación y un cambio en la cultura y en la manera, el entorno que tienen las comunidades indígenas. Es una paradoja que pueda darse en nuestro país y hay que lograr un equilibrio, como todo en el derecho y en la vida es cuestión de equilibrio. El tema de la vigencia en el tiempo ya lo habíamos expresado. Si la consulta previa también se aplica a hechos, situaciones, normas que se produjeron antes de la entrada en vigencia del convenio, en virtud de la aplicación del convenio, también está generando cada vez más reclamaciones judiciales sobre esos particulares. El tema de la consulta previa, digamos, nos ha generado también una gran discusión y es la discusión sobre qué es el derecho al desarrollo. O mejor dicho, es que al final uno de los elementos claves para entender las reclamaciones que se hacen a través de la consulta previa es que las comunidades indígenas y a través de ellas un sector importante del país plantea un modelo de desarrollo que no se base en la explotación de los recursos naturales. Entonces, creo que el problema es que en el país se requiere, para poder entender y hacer que fluya la figura de la consulta previa, es necesario que previamente haya un consenso nacional sobre la discusión de cuál es el modelo económico de desarrollo, de explotación que se tiene que realizar. Se ha discutido mucho aquí sobre el tema del consentimiento como una posible utilización como veto a la realización de las consultas previas o de los proyectos que se vayan a realizar. Aquí el doctor Gerardo Jumí ayer lo mencionó. Jurídicamente, el problema de la consulta en muchas ocasiones no se maneja el consentimiento como un derecho fundamental. Lo que se maneja es, por algunos sectores, y he visto muchas demandas en ese sentido, se maneja que los indígenas, puede decirse que los indígenas tienen una nueva forma de objeción de conciencia. Así como tienen una titularidad especial, así también pueden tener una nueva manera de ejercer un derecho fundamental, que es el derecho a la objeción de conciencia, por razones culturales, ideológicas, de identidad. Entonces también se está estudiando desde esa perspectiva. El problema de la reglamentación, y yo con esto le pido una venia, 2 minuticos para concluir. El problema de la reglamentación, de si basta con que esté en la Constitución, basta con que esté en el tratado, o es necesario hacer una ley, que aquí ya se está haciendo con algunas dificultades por lo que veo, pero lo mismo, esa discusión se tiene en nuestro país. Digamos que para describir cuál es el problema, hacer una ley significa establecer un íter, ¿no? Unos procesos, una etapa. Primero se consulta, luego se hace la previa, la otra, le dicen o lo participan, y luego de concluido se da por concluida el proceso de consulta previa. Digamos, ha habido una gran, desconfianza en este tipo de procesos por las comunidades indígenas, porque utilizando las categorías del derecho procesal, simple y llanamente puede llegarse a la negación de su identidad. Miren esto, que es de lo más interesante. Hay una anécdota que trae Giovanni Papini en el Libro Negro. ¿Recuerdan el Libro Negro? Giovanni Papini, el protagonista, viaja por todo el mundo conociendo grandes personajes. Uno de esos personajes es Gandhi. Y entonces le hace una entrevista a Gandhi justo después de la independencia de la India de Inglaterra. Y entonces en la conversación con Gandhi, le dice Gandhi, mire, antes nosotros teníamos una cultura
teníamos una propia idiosincrasia, teníamos unos propios dioses, teníamos una forma de ver el mundo. Hoy en día, cuando nos hemos independizado de Inglaterra, la independencia de Inglaterra supone la formalización de la plena aceptación e integración de la cultura india en la cultura occidental. ¿Cómo así? Es decir, nosotros con la independencia no nos independizamos, todo lo contrario, nos subyugamos totalmente a la cultura occidental, porque en el momento que nosotros los indios empezamos a creer en la democracia, en los derechos, en la autonomía, lo que estábamos haciendo era integrándonos en el sistema de valores occidental. Entonces, una aparente independencia, en últimas, es una simple claudicación desde una perspectiva cultural. Ese, digamos, es el problema de aceptar las reglas del derecho clásico que ha sido planteado en nuestro ordenamiento. Bien, y concluyo de esta manera. El gran tema, digamos, o la gran paradoja que supone la consulta previa desde una perspectiva de Estado es la siguiente. Cuando en Colombia se crean los derechos de los indígenas, cuando se desarrollan en la Constitución del 91, y uno de esos la consulta previa como una consecuencia que va a tener con posterioridad, plantea unos derechos que tienen como propósito integrar una serie de sectores, de minorías, de etnias que habían sido tradicionalmente excluidas del ejercicio del poder en el Estado. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Pues que los indígenas se hagan parte del Estado, se sientan identificados con las instituciones, no que se asimilen en el sentido, que se integren en el sentido en que tengan los mismos valores, no, reconociendo la diferencia, reconociendo su identidad y su peculiaridad, sus especiales condiciones, puedan integrarse en la unidad nacional. El gran riesgo es que un reconocimiento extremo de la consulta previa pueda terminar paradójicamente en entregar unos elementos que irían en contra del propósito de unidad nacional, que fue el que originó la entrega de este tipo de derechos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Janet Moreno. Bueno, intentaré hacer la exposición en dos sentidos. Uno, la valoración de lo que ha avanzado, de lo que se ha avanzado en la garantía del derecho a la consulta previa, y otro, el rol de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Yo sí creo que se debe precisar mucho en relación con el tipo y el número de grupos étnicos que tiene el país, porque esto dificulta precisamente el adelantar ese tipo de consultas previas. El convenio 169 aplica a los pueblos indígenas, que en Colombia son 82 y 20 por reconocer, a las comunidades negras, que son, si bien son descendientes de afrocolombianos, tienen unas características y unas variables que le da la Constitución y una ley que es propia de ellos, que es la ley 70 del 93. La comunidad palenquera, que está ubicada en un departamento que se llama Bolívar y es del municipio de Majates. Si bien es una comunidad negra y es afrocolombiana, tiene manejo de lengua, usos y costumbres diferentes al resto de las comunidades negras. Y tenemos la población raizal de San Andrés, que también es afrocolombiana, pero que tiene dos lenguas y otros usos y costumbres. Es decir, dentro de la población afrocolombiana tenemos tres tipos de grupos étnicos sujetos de derechos étnicos y aplicación del convenio 169 de la OIT. Y el pueblo rum. En el caso de los afrocolombianos en general, los que a veces no sabemos cuántos son, porque el censo del año 2005 no categorizó bien las variables, se aproxima a 4.3, 4.5 millones, pero hay que excluir más o menos 1.1 millón de personas que están en las comunidades negras, en los raizales y en los palenqueros. Esos son los sujetos de derechos. Y en la actualidad en Colombia, los espacios de consulta nacional de esta población están en un limbo jurídico debido a que la Corte Constitucional está decidiendo si las organizaciones de los afro deben ser consultadas y si las organizaciones de los afro son los verdaderos representantes de estas comunidades. O sea, desde diciembre del 2000
2012 no se consulta absolutamente nada con las comunidades negras, precisamente por este tipo de situación. Paso enseguida a hacer más o menos una valoración en relación con el derecho a la consulta previa. Se puede decir que Colombia es el país más avanzado en materia de legislación y jurisprudencia protegiendo el derecho a la consulta previa. Sin embargo, a pesar de estos avances, así como de la adecuación del Ministerio del Interior, porque hay que reconocer que el Ministerio del Interior en los últimos años se ha adecuado logística, económicamente y en personal para poder atender este derecho, considera la Defensoría del Pueblo que la dependencia encargada de garantizar el derecho a la consulta previa no ha tenido en cuenta que el convenio 169 de la OIT señala que las medidas a adoptar deben ser planificadas, coordinadas, ejecutadas y evaluadas en cooperación de los pueblos indígenas y tribales. Es decir, se deben establecer mecanismos de coordinación para la adecuada participación en todas las fases del proceso de consulta previa. Considera la Defensoría del Pueblo que hay un desequilibrio en las condiciones para que se logre una verdadera concertación de acuerdos y de medidas de manejo en los procesos de consulta previa. Y hemos intentado hacer un paralelo entre lo que el Ministerio del Interior tiene y lo que tienen los grupos étnicos en el momento de enfrentarse a un proceso de consulta previa. Entonces voy a tratar de, primero voy a hablar del Ministerio, enseguida qué pasa con los grupos étnicos. Por ejemplo, el Ministerio del Interior ha adecuado en cantidad de personas para poder llegar a hacer las consultas, pero no ha cualificado sus equipos en materia del derecho a la consulta previa. ¿Qué pasa en los grupos étnicos? Los grupos étnicos no tienen comuneros cualificados que le permitan estar al nivel de los funcionarios del Ministerio del Interior, o sea, no hay un par para hablar en los mismos términos. Algunos funcionarios que participan en los procesos les falta conocimiento, experiencia y capacidad de entendimiento acerca de la cosmovisión, formas de vida y la real problemática de los grupos étnicos, impidiendo que sean verdaderos garantes de los diferentes procesos que se llevan a cabo en las comunidades. Por su parte, los grupos étnicos no tienen disponibilidad de este personal que les permitan de una manera imparcial, evaluar la magnitud de los impactos que les van a afectar o beneficiar. El Ministerio del Interior cuenta con personal profesional y técnico que maneja temas ajenos a la vida y experiencia étnica. Cuando se llega a una consulta previa, si es de exploración de petróleos, pues el Ministerio del Interior, además de su equipo técnico, lleva ingenieros de petróleos, ingenieros ambientales, antropólogos, geólogos, psicólogos, trabajadores sociales. Las comunidades no cuentan con este tipo de personal ni tienen conocimiento técnico de las palabras que se utilizan en estos procesos de acercamiento con las comunidades. Las comunidades se quedan en el discurso de las organizaciones los términos de consulta previa y las garantías del derecho, pero no se baja a las comunidades étnicas. Esto dificulta en los momentos en que se hacen los primeros acercamientos que haya un adecuado entendimiento de qué es lo que se va a consultar. La consulta previa se limita a los estudios de impacto ambiental que medianamente adelantan las corporaciones autónomas desde su visión, experiencia y conocimientos no étnicos. Las comunidades no adelantan estudios, las comunidades no tienen, no son parte de la implementación de los proyectos y tienen problemas en la comprensión de lo que se les está diciendo en las etapas de la consulta. El gobierno, el Ministerio del Interior, no cuenta con pautas
y verdaderos mecanismos, metodologías y protocolos para el desarrollo del proceso de consulta previa de acuerdo al tipo de proyectos, medidas legislativas, programas, entre otros, que se van a realizar con los grupos étnicos. Las comunidades, por su parte, debido al nivel académico con que se hacen las exposiciones en las reuniones de preconsulta, a ellas no les queda fácil comprender la terminología empleada y los participantes, la mayoría de las veces, tienden a confundirse en estas reuniones. El Ministerio del Interior programa la agenda y la envía a los interesados y a las entidades veedoras sin coordinar tiempos, lo que lleva a que en la mayoría de las ocasiones las comunidades no cuenten con el acompañamiento de organizaciones y en algunos casos con el Ministerio Público. Ahorita me referiré al acompañamiento del Ministerio Público. Los grupos étnicos en este paralelo entonces se tienen que someter a las agendas, tiempos y sitios fijados por el Ministerio del Interior, que las consultas se adelanten fuera de los territorios con el pretexto de la seguridad de los funcionarios y los dueños del proyecto, y se desconoce la realidad específica de los territorios de las comunidades. Que no se tengan en cuenta los ritmos propios de las comunidades, los procesos internos, las prioridades de desarrollo, ni las agendas de los pueblos. Ese es más o menos un pequeño paralelo de lo que hicimos, de lo que pasa en el ministerio, lo que le pasa a las comunidades. Cuando digo que me referiré a la presencia del Ministerio Público en los procesos de consulta, es que en Colombia, en enero del 2011, por una tutela por la construcción, por la no consulta de la construcción de una carretera, la Corte señala que en los procesos de consulta previa siempre deberán estar presentes la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, cada una ejerciendo las funciones que le corresponden. Posteriormente, durante el año 2011, se siguieron sacando una serie de consultas y todas reiteran lo señalado en la sentencia T-129, que debe estar, es obligatorio que la Defensoría del Pueblo esté. Hay procesos de consulta, 2 o 3 que se han caído porque no está la presencia de la Defensoría del Pueblo ni de la Procuraduría General de la Nación. En este orden de ideas, es uno de los papeles que viene desempeñando no de una forma más adecuada la Defensoría del Pueblo es acompañar los procesos de consulta. Y como lo decía el Ministerio del Interior, en el último año, en los 2 últimos años, se ha incrementado de una forma desorbitante el número de procesos de consulta previa que se han implementado en Colombia, y no todas las podemos acompañar. Máxime que los grupos étnicos están en unas regiones del país de difícil acceso o de difícil salida de ellos a los sitios donde se hacen las consultas previas. Entonces, la Defensoría del Pueblo, no tenemos la estadística exacta, pero se acompaña a 2, no acompaña a 3 de las consultas que se hacen. Continúo con nuestra exposición. De otra parte, no se puede desconocer lo que pasa en el nivel regional al Ministerio Público. Las personerías municipales que hacen parte del Ministerio Público no están capacitadas en el tema de consulta previa, y al igual que las entidades municipales y departamentales, desconocen el verdadero sentido de este derecho. Pues de otra parte, la Defensoría del Pueblo carece de asesores étnicos y de personal en terreno suficiente que pueda apoyar todos los procesos de consulta previa, lo que obliga en muchas ocasiones a delegar esta responsabilidad en personal que desconoce el tema. Además, en el peor de los casos, las comunidades se quedan sin el acompañamiento porque la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior programa 3 o 4, en una oportunidad programó 6 eventos de consulta previa en una misma zona, lo que dificulta, porque nosotros no, si tenemos uno, si podemos mover un defensor comunitario, que es una figura que hay en la región, no podemos mover 6 porque están en diferentes departamentos.
Reflexiones. En general, se puede decir sobre la garantía del derecho fundamental colectivo e integral a la consulta previa que a. Existe suficiente normatividad y jurisprudencia que definen procedimientos claros de consulta previa, pero se falla en la práctica cuando se realiza al ritmo de los intereses de las entidades o de los particulares dueños de la iniciativa o del proyecto. B. No se aplica el derecho fundamental a la participación y a la información desde el inicio del proceso para la toma de una decisión administrativa, legislativa o la puesta en marcha de un proyecto de infraestructura o explotación de recursos naturales. C. Los procesos de información sobre las diferentes iniciativas no se realizan en forma amplia, precisa y concreta en el idioma materno de cada pueblo a ser consultado en el caso de los pueblos indígenas. D. No se construye una perspectiva diferencial para la identificación de los impactos que van a causar las medidas o los proyectos desde la perspectiva sociocultural y la cosmovisión propia de los pueblos indígenas y el resto de grupos étnicos. E. No se da oportunidad de contrastar los modelos de desarrollo agenciados desde el Estado versus desarrollo con entidad propia. F. A la fase de preconsulta no se le ha dado la importancia que debe tener en esta etapa donde se define de manera clara, concisa y concreta qué se va a consultar, con quién, cuándo, en qué idioma, en cuánto tiempo, cómo se va a proteger a los participantes, etc. La formalización del proceso de consulta no garantiza el derecho ni aplicación del deber del Estado de proteger los derechos fundamentales, colectivos e integrales de los grupos étnicos. G. Muchos procesos se realizan únicamente con las autoridades tradicionales, pero no se consulta con las comunidades en el territorio. El gobierno debe garantizar esta etapa de consulta con las comunidades de base, con las directamente afectadas. H. No se valora positivamente las recomendaciones de las organizaciones de comunidades indígenas y negras e incluso se limita su participación en los procesos de consulta. Básicamente hasta ahí es la valoración, no es en términos jurídicos, sino esta valoración se hace a partir de información que reportaron las 38 defensorías regionales sobre cómo es el proceso de consulta en la región. Tenemos un departamento en que hay 2 grupos étnicos y nos dio mucha tristeza que el defensor regional nos dijera que en el año 2012 no pudo acompañar ningún proceso de consulta, cuando en solo ese departamento hubo 114 consultas previas. Segundo, el rol de la Defensoría del Pueblo. En general, la Defensoría del Pueblo en materia de consulta previa de los grupos étnicos cumple 2 o 3 roles que el señor defensor dijo ayer acá, y uno es el de divulgar y promover, el otro es el de acompañar y asesorar a las comunidades, y el otro el de ejercer control sobre la autoridad gubernamental que está haciendo el ejercicio de consulta previa. En el marco en materia de divulgación y promoción, pues la Defensoría del Pueblo aprovecha unas instancias y unos mecanismos que tiene, que se llama Programa Regionalizado de la Defensoría del Pueblo, para dictar talleres en los que se le pueda llegar a estas poblaciones, pero toca hablar de muchos temas. El tema del derecho a la consulta previa es el último, luego de hablar de derechos humanos, de IH, de derechos de los desplazados. Ese es el escenario más común para la Defensoría del Pueblo, hablar con desplazados, derechos étnicos y derecho a la consulta previa. No es que tengamos un programa especializado solo en hablar del derecho a la consulta previa. Al año, si logramos hacer 4 o 5 capacitaciones macro regionales en que se pueda hablar de este tema, es mucho, porque la institución no cuenta con recursos para eso. En relación con la magistratura, esa es una línea. Otra línea que tenemos es magistratura moral. La Defensoría del Pueblo ha hecho pronunciamientos sobre
3 proyectos de ley que ha tenido conocimiento, que ha presentado el Ministerio del Interior en relación con la consulta previa, y hemos hecho los pronunciamientos precisos. En general, la actuación de la Defensoría del Pueblo en el derecho de consulta previa ha sido la defensa y protección del derecho a la integridad física y cultural de los grupos étnicos reconocidos en el país, que como ya les dije son 5, bajo el principio de la diversidad étnica y cultural. El ejercicio de la función de control y vigilancia de la legalidad, transparencia del proceso de consulta previa, libre e informada para prevenir la violación de este derecho. La protección de los derechos fundamentales de los grupos a través de la asesoría y el acompañamiento con el fin de vigilar que el derecho fundamental se lleve a cabo. Es decir, constatamos que efectivamente sea un proceso, ¿sí?, en el que se esté buscando el consentimiento, que no se impongan ni se irrespeten aspectos ya protegidos. La entidad está siempre alerta para que los procesos que inicien las entidades del gobierno no afecten derechos de los grupos étnicos en general. En general es lo que nosotros hacemos en materia de defensa de este derecho. Gracias. Quisiera agradecer las preguntas planteadas por los participantes a efectos de que pudieran ser comentadas o profundizadas por parte de los panelistas. Tiene la palabra el señor Rueda, por favor. A ver, tengo aquí una serie de preguntas. Algunas se refieren a las actividades militares y si se consultan. Y dentro de las actividades militares está pues, la construcción de bases, planes de erradicación de cultivos y reglas de enfrentamiento. En relación con la construcción de bases militares, sí es obligación del Estado, en particular del Ministerio de Defensa, consultar la construcción de esas bases cuando las bases están ubicadas dentro de territorios de comunidades étnicas. En este momento hay varias de esas bases que están siendo consultadas. Por el otro lado, en relación con la erradicación de cultivos, la erradicación de cultivos no supone en principio una actividad propiamente militar, sino de policía. Ahora, ¿qué quiere decir que sea de policía? Quiere decir eso habla más de la naturaleza de la actividad y no de quién la ejerce. Puede que en algunos casos la haga directamente la policía, la erradicación. Puede que en otros casos no. En el caso, por ejemplo, en que se acuerde, y esto, digamos, responde a la pregunta, y esos también se tienen que consultar. Y no solamente se tienen que consultar aquellas que ha dicho la Corte, con aquellas comunidades que son consumidores tradicionales de la hoja de coca, sino que también hay que consultar a las comunidades que no son consumidoras tradicionales de la hoja de coca, pero que por supuesto los está afectando todo el proceso de erradicación de cultivos. Y en esa medida lo que se consulta con unos es distinto a lo que se consulta con otros. Lo que se consulta con los consumidores tradicionales de la hoja de coca es, por un lado, cómo se va a llevar a cabo el proceso de erradicación, y segundo, cuál es el área que se debe dejar para cada familia para su consumo, digamos, tradicional de la hoja de coca. En relación con los que no son consumidores tradicionales de la hoja de coca, lo que se consulta es el modo de erradicación, cómo se va a erradicar, y eso se viene haciendo no solamente con las comunidades indígenas, sino que la idea es extenderlo también a las comunidades negras. Bien. Hay otra pregunta que se refiere a las medidas consultadas. ¿Qué porcentaje se ejecutan? La gran mayoría. El porcentaje exacto no lo tengo en este momento, te lo estoy debiendo, pero es la gran mayoría. Y precisamente por eso son conflictivos los casos en los cuales las obras no se ejecutan. Generalmente no se ejecutan por razones distintas a la consulta previa, cuestiones presupuestales,
simplemente cambió el interés del Estado, del gobierno en relación con un producto determinado, pero en esos casos pasa lo que ya les dije en torno a los acuerdos. ¿Qué pasa con los acuerdos? ¿Qué pasa con aquellas obligaciones que asumió el ejecutor del proyecto para con las comunidades indígenas o negras? Bien, y hay otras dos preguntas en relación con los casos en los cuales no hay acuerdos. Ya se ha mencionado en algunos casos, ha habido, digamos, jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de decir que el consentimiento previo, libre e informado es necesario en algunas hipótesis específicas. Entonces, en esos casos, pues por supuesto, se tiene que llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa en los casos por fuera de esas hipótesis, tres hipótesis específicas de las que habla la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Pues, a ver, una cosa es lo que pase jurídicamente y otra muy distinta es lo que pasa en la realidad. En la realidad, de lo que yo he hablado con los empresarios, lo que me dicen ellos es: mire, en la práctica para nosotros es muy difícil ejecutar un proyecto si las comunidades, sean comunidades indígenas o negras, no están de acuerdo. Entonces, independientemente de que la consulta implique o no un veto, el hecho es que la mayoría de las empresas dicen: no, yo definitivamente, si la comunidad está en contra, no me meto. Entonces, en la práctica, digamos, el problema termina siendo más un problema, digamos, jurídico, dogmático, que un problema real. Hay casos muy reales en los cuales las comunidades no están de acuerdo, y eso nos lleva a otro problema que no ha sido realmente definido por la Corte Constitucional, y es, pero que se mencionó ayer en algunas de las presentaciones, y es, bueno, cuando hablamos del derecho a la consulta previa, ¿de qué tipo de derecho estamos hablando? Estamos hablando de un derecho que tiene un ejercicio negativo, es decir, y yo puedo decidir como comunidad indígena no participar en la consulta previa. ¿Es un derecho de libertad en ese sentido? ¿O el derecho de asociación sindical? ¿O es un derecho que implica, en la medida en que las comunidades indígenas y las comunidades negras, y en particular sus autoridades, están ejerciendo una representación de otras comunidades de base, no implica también una responsabilidad, un deber correlativo? ¿Y no implica también una responsabilidad con las generaciones venideras? En la medida en que, como es el caso de Colombia, los resguardos indígenas son imprescriptibles e inalienables, es decir, las comunidades van a tener ese territorio para siempre, de ahí para adelante. Entonces la pregunta es: ¿en qué medida realmente puede una autoridad decidir, yo no voy a participar en la consulta previa? La pregunta está todavía en el aire, ¿no? ¿En qué medida el ejercicio de ese derecho no implica también una responsabilidad como autoridades que son? Como autoridades. Ese es como la respuesta. Vale. Me han hecho una serie de interrogantes. Uno es sobre lo relativo a una pregunta que es muy relacionada con el hecho de que si la consulta previa es solamente previa. Eso pues, a veces parece evidente: si consulta previa es previa, pues no puede ser posterior, no puede ser en otros momentos. Pero digamos que el punto está y la clave está en dos elementos: uno, en la buena fe en la realización de este tipo de actividades, y dos, en la dinámica propia de todo proceso, toda obra, todo proceso de construcción, en los cuales en ocasiones, a pesar de que exista un diseño que originalmente y ese era el querido y el establecido, las realidades geológicas o económicas determinan unas transformaciones en el proyecto original, y una vez ya iniciada la obra tienen que hacerse correctivos, y esos tienen que ser consultados porque tienen un impacto que puede ser significativo. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si
se hace una explotación minera y se dice que esa afectación minera no va a generar ninguna afectación de las cauces de agua natural subterránea que puedan existir en un determinado sitio. Y resulta que cuando se hace la obra terminan afectando, o va a afectarla, y se quiere informarles qué procedimientos van a hacer para tratar de evitar los daños que se le puedan dar. Eso es necesario ir consultando, tiene que haber una comunicación permanente entre uno y otra parte. Entonces ese, digamos, es un efecto que se requieren 30 personas que van a estar en la comunidad para realizar las obras, y resulta que la complejidad genera que la necesidad de que hayan 150 personas. El impacto que puede haber en la identidad, en la forma, en la manera de vida de una comunidad puede tener una afectación. Entonces ese, digamos, que puede ser motivos por los cuales la consulta previa va más allá del momento previo, sino que se puedan dar a lo largo de un determinada obra. El tema de la afectación directa. ¿Qué es afectación directa y cuándo afecta o cuándo no? Nos hace una pregunta que nos dicen, y es que ¿qué pasa con una comunidad que puede ser afectada indirectamente? Que por la contaminación, por el agua, por casos de minería, no tendrían la necesidad de consultarla, digamos. El problema es que si se lleva al extremo de que toda actividad que directa o indirectamente afecta a una comunidad indígena tenga que ser consultada, simple y llanamente, digamos que tiene un problema con el principio democrático y con la manera como se entiende de manera tradicional con la democracia representativa. Lo que atañe a todos debe ser decidido por todos. Si hay una particularidad, afectación a una comunidad indígena, entonces por eso es que se tiene que consultar. El poco loco ejemplo, si se va a hacer una ley sobre la propiedad privada del país, eso afecta a todo el país. Ahora bien, si hay una norma específica sobre propiedad colectiva, esa tiene que ser consultada. Si se va a hacer una norma sobre explotación maderera, entonces, claro, ahí hay una duda. Explotación maderera para todo el país, pero también afecta a las zonas en las cuales están las comunidades indígenas. Entonces, si hay una afectación específica y concreta para una comunidad, tendría que ser consultada. El derecho a la salud, se hace la Ley General de Salud, por supuesto que afecta a las comunidades indígenas. Pero si se quiere regular la manera como específicamente van a funcionar los puestos de salud en una comunidad indígena, allí hay una afectación directa. Se hace a través de la casuística, digamos, no se establece una regla general sobre ese particular, pero es un punto central. Ahora, ¿qué sucede cuando una norma es para bien, una norma mediante la cual se les reconoce el derecho que tienen todas las comunidades a utilizar determinadas vacunas para evitar enfermedades? Y entonces se tiene que, como no se consulte, no se les puede reconocer ese derecho. Solamente cuando es un efecto negativo, también cuando hay un efecto positivo, son parte de las discusiones que se dan en ese contexto. El tema de la objeción de conciencia. El tema de digamos, el punto es, se pueden oponer a una obra, se pueden oponer a una actividad que se va a realizar en territorio, que va a afectar un territorio indígena, arguyendo o utilizando el argumento de la objeción de conciencia. Digamos, ¿qué sucede si un determinado pueblo se le quiere colocar y eso es objeto de decisión en nuestro país? ¿Qué sucede si se quiere colocar una base militar en territorio indígena? ¿Será que un pueblo no puede oponerse arguyendo razones ideológicas y de cosmovisión sobre ese particular? Además de conveniencia, eso puede afectar, o es un problema de interés general. Digamos, allí son campos en donde se han dado ese tipo de discusiones, por razones religiosas. Ahora, la diferencia está en que normalmente cuando uno habla de objeción de conciencia, el titular es un sujeto individualmente considerado, una persona natural. Y lo interesante es que ahora se está utilizando la figura de la objeción de conciencia, escribiendo que la titularidad es colectiva, así como hay en la acción de tutela en nuestro país, al amparo, se pueden defender en acción de amparo derechos colectivos, cosa que es excepcional, ¿no? Normalmente son derechos de carácter individual los que se hacen. Entonces, digamos que son parte de la problemática que allí se señala. También me preguntan que si el derecho a la libre determinación está implícito en el tema de la consulta previa. Sin duda alguna, son dos elementos que se ponderan y se armonizan a la hora de tomar esas decisiones. Hay dos preguntas que
sería como la misma, y es ¿qué mecanismo, qué injerencia ha realizado la Defensoría en materia de la consulta con los indígenas para que no se les violente? ¿O qué papel juega la Defensoría en todo el proceso de consulta con el fin de no violentar los derechos de los pueblos indígenas? Como señalé anteriormente, la Defensoría del Pueblo está en tres partes de todo el proceso. Uno es acompañándolos, asesorándolos y haciendo incidencia con acciones judiciales, como elaboración de tutelas o insistencias de revisión ante la Corte en procesos que consideramos que sí se les puede vulnerar el derecho si no se les hace, se les vulneran otros derechos si no se implementa el derecho a la consulta previa. La Defensoría tiene muchos ejemplos que señalar en relación con procesos de consulta en los cuales de pronto el gobierno colombiano ha invertido recursos y esfuerzos. Podemos señalar el caso de los UBA recientemente en el 2007-2008, después de que pasó todo el problema de la sentencia de unificación en que dice que hay que consultarse de otra forma. El Ministerio del Interior contrató un buen equipo en coordinación con la empresa colombiana de petróleo, capacitaron jóvenes indígenas, UBA, los llevaron durante 3 meses, les enseñaron todo el proceso de lo que tiene que ver con la exploración, la sísmica, la explotación, les hablaron de consulta previa. Más o menos 20 jóvenes de ese pueblo fueron debidamente ilustrados, pero en el momento en que se hizo la reunión de protocolización del evento, agradecidamente estaba el Ministerio Público, los dos, la Procuraduría y la Defensoría. Cuando se hacen todas las explicaciones de los posibles impactos que tiene, las autoridades indígenas dijeron no entender, y las autoridades hablaban en lengua. Entonces, de pronto hubo una ruptura generacional entre lo que entendieron los jóvenes y lo que no le explicaron a sus autoridades, y el Ministerio Público en esa ocasión, fuimos en conjunto, dijo que no estaban dadas las condiciones para empezar a hacer la protocolización de consulta, porque todo el pueblo no sabía el hecho, ¿sí? Se paró esa consulta nuevamente. Entonces, ese es el tipo de intervenciones que hace la Defensoría, ¿sí? Es advertirle al Ministerio, mire, no hay suficiente información en esa oportunidad. Como les digo, a pesar de que durante 3 meses se capacitó a jóvenes indígenas, no había suficiente información en el resto de la población indígena. Entonces, nosotros estamos muy pendientes de que no se violente ese derecho así de esa forma. Otra pregunta que nos hacen es ¿qué criterios se toman para el reconocimiento de los pueblos indígenas? En Colombia, pues los 2 criterios que señalan el convenio 169 de la OIT, el objetivo y el subjetivo, pero además el Ministerio del Interior tiene una dirección encargada de hacer los estudios socioantropológicos que se requieran en el caso que un pueblo se autorreconozca y reclame ser reconocido por el gobierno. Y en algunas oportunidades el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, que es el que titula las tierras colectivas de los grupos étnicos, él hace otro estudio para ver si efectivamente sí son o no son un pueblo indígena o un grupo étnico en el caso de Colombia. Otra pregunta dice, ¿por qué es importante hacer la consulta a las propias comunidades y no hacerlo con sus representantes? Hacerlo significa mucho gasto, y si así fuera costoso, ¿valdría la pena hacer una inversión? Bueno, ahí hay varias preguntas. En relación con el costo, las consultas previas son muy costosas, y cuando uno dice muy costosas es porque la mayoría de las veces, como les dije anteriormente,
las comunidades están en territorios alejados, ¿sí? Es costoso para que el gobierno llegue, o es costoso igualmente sacar a las comunidades. Pero lo que nadie se imagina es que para sacar una comunidad a un pueblo que para una persona normal es lejano, se podría demorar 17 horas en lancha, chalupa o barquito, llamémoslo como quieran, tenerlo en un sitio, darle la comida de los días que se demora viajando, darle el transporte, mantenerlo en un sitio afuera. A nosotros nos parece que es costoso hacer una consulta previa de cualquiera que sea pequeña o grande, es costoso. ¿Por qué con las comunidades y no con las autoridades? Porque a veces considera la Defensoría que se ha desvirtuado el rol o el papel de lo que es una autoridad. Entonces, los pueblos indígenas están constituidos en resguardos y dependiendo del resguardo están organizados políticamente en cabildos o capitanías. La autoridad del resguardo es la autoridad del cabildo. Entonces uno dice, ¿por qué no se consultó con el cabildo y adentro con la comunidad y no se quedó en un nivel municipal con una organización? Porque las organizaciones no bajan a las bases lo que se está consultando. Es en esa perspectiva que consideramos que se debería bajar la consulta. Y otra pregunta que dice, ¿qué políticas de reparación por el conflicto armado y medidas administrativas se consultan, en especial en desplazamiento y actos de violencia en general? Ante eso habría que decir que por el tema del desplazamiento en Colombia, la Corte Constitucional en el año 2004 emitió una sentencia, la T025, que protegía a toda la población desplazada, pero dado que para la Corte seguía el estado de cosas inconstitucional, empezó a sacar autos diferenciales a partir del año 2009, y para los grupos étnicos sacó, especialmente para los pueblos indígenas y las comunidades negras, sacó dos autos, el auto 04 y el auto 05, que es para proteger tanto a la población indígena y negra que está desplazada como la que está confinada en los territorios. En ambos autos se dan medidas para hacer planes de salvaguarda y de pervivencia que deben ser consultadas con los sujetos que están siendo vulnerados por el conflicto armado interno. Eso por un lado. Posteriormente, con ocasión de la ley de víctimas, con la ley 1448 del 2011, para poder sacar esa ley, dado que se estima que la mayoría de víctimas en el país son de los grupos étnicos, es perteneciente a grupos étnicos, el artículo 205 de esa ley previó que el presidente de la República en un plazo de 6 meses consultaría con los grupos étnicos 3 decretos ley, son 3 decretos ley, que permitiera tomar las medidas de protección y reparación para los grupos étnicos. Y efectivamente, en un lapso de 6 meses, el gobierno nacional consultó con las autoridades, especialmente con los pueblos indígenas, se hizo un ejercicio que se consultó con unas instancias nacionales que tienen y bajó a las comunidades. Fueron consultados los 3 decretos ley 4633 para los pueblos indígenas, 4634 para el pueblo Run y 4635, que incluye todas las poblaciones afro, los afro en general, las comunidades negras, los palenqueros y los raizales. ¿Listo? Muchas gracias. Un aplauso de despedida para los integrantes de la mesa. Les agradecería dejar las preguntas porque van a ser luego documentadas. Gracias.